Un fraternal saludo. Mi nombre es Mayra Alejandra Lozada Fuentes y el de mi compañera es Carmen Teodora Espitia Sierra. Para nosotras es un placer compartir con ustedes esta presentación sobre el pensamiento complejo, un paradigma fundamental para comprender y abordar los desafíos interconectados de nuestro tiempo. A lo largo de esta exposición exploraremos sus principios, sus críticas al modelo clásico de conocimiento y sus profundas implicaciones para la investigación, la educación y la sociedad. Al final realizaremos una retroalimentación de cómo influye el pensamiento complejo en nuestro proyecto de investigación. Como primera medida, vamos a definir qué se entiende por pensamiento complejo, que según en palabras de Morin, es el complexus, lo que está tejido en conjunto, constituyentes heterogéneos inseparables asociados. Dentro de los pensamientos claves que plantea Morin, vemos que rechaza el reduccionismo y la simplificación, integra lo uno y lo múltiple, asume la incertidumbre y la impredictibilidad. Eh, Según el pensamiento de Morin, la complejidad no es sinónimo de complicado. Al contrario, se refiere a todo aquello que está tejido en conjunto. Es un paradigma que nos invita a superar la simplificación reductiva y abrazar la incertidumbre inherente a los fenómenos interconectados. La cita que observamos en la parte inferior de la diapositiva básicamente subraya que en su esencia el pensamiento complejo es la búsqueda activa de conexiones que el pensamiento disyuntivo tradicional omite. Dentro de las críticas al paradigma clásico, vemos que este modelo presentaba algunas limitaciones, ¿no? En cuanto que había separación radical del sujeto y el objeto, había reduccionismo matemático, solo se tenía o solo se le prestaba atención a lo cuantificable y solo lo cuantificable era válido, había fragmentación disciplinar extrema y eso trajo como consecuencia que existiera una visión parcial de la realidad, hubiera una capacidad o una incapacidad para abordar problemas complejos y había también pérdida de sentido y contexto. El paradigma clásico, aunque no podemos desconocer su utilidad, lo útil que fue en su momento, nos legó profundas limitaciones, como critica Osorio García, que instauró una fractura artificial entre el sujeto y el objeto de estudio y sobrevaloró lo cuantificable en detrimento de otras formas de conocimiento. Esta fragmentación del saber no es inocua, tiene consecuencias reales como una visión miope de la realidad que nos impide resolver problemas complejos como la crisis climática o la inequidad social. Dentro de los principios que plantea Edgar Morin, vemos que el primero es el dialógico, el segundo el recursivo, el tercero el hologramático y el cuarto el autoeco de la organización. Morin propone estos principios operativos básicamente para navegar esta complejidad, ¿no? El principio dialógico nos enseña a convivir con contradicciones fecundas como el orden y el desorden. El recursivo rompe con la linealidad al mostrarnos cómo los efectos retroactúan sobre sus causas y el hologramático revela que la parte contiene el todo. Y la autoorganización recuerda que con ningún sistema puede entenderse fuera de su relación con el entorno. Bueno, en esta sección vamos a hablar del enfoque sobre la complejidad. Aquí vemos que es crucial distinguir el enfoque que nos plantea Morin de otras aproximaciones a la complejidad, ya que mientras que el Instituto Santa Fe se centra en la modelación computacional, corriendo el riesgo de confundirla como simple complicación, y Luhmann la aborda desde la sociología sistémica. La propuesta de Morin es más ambiciosa, es una reforma integral del pensamiento que busca tejer de nuevo lo que la hiperespecialización separó. Vamos a darle paso a la compañera Carmen Teodora, que nos va a seguir con el proceso de socialización de la temática. La transdisciplinariedad articulada por Nicolescu es el corolario natural del pensamiento complejo. Esta lógica supera la aristotélica y se basa en la lógica del tercero incluido, que nos ayuda a entender principios como los de la física cuántica para entender la naturaleza dual de la luz, que al mismo tiempo es partícula y es onda. No se limita a ser A o no A.
Investigar desde la complejidad exige un cambio radical de método, implica abandonar la búsqueda de certezas absolutas para abrazar la problematización. Requiere moverse constantemente entre el todo y las partes. En sistemas complejos, una pequeña variable puede alterar todo el sistema haciendo ilusoria la predicción. La educación no puede quedar al margen de esta revolución. Morin plantea que debemos educar para la condición humana, para enfrentar la incertidumbre y para una ética planetaria. Esto se materializa en las prácticas pedagógicas como las comunidades de aprendizaje. Este marco teórico tiene aplicaciones concretas y urgentes. En bioética, por ejemplo, evita que los avances genéticos se decidan solo desde la técnica, integrando dimensiones jurídicas y axiológicas. La carta de la transdisciplinariedad es clara: la economía debe estar al servicio del ser humano y no al revés. En conclusión, el pensamiento complejo es una invitación a la humildad intelectual y a la responsabilidad. Nos pide reformar nuestra manera de pensar y de conocer, integrando rigor con apertura y tolerancia. Muchísimas gracias. En esta sección voy a hablarles acerca de los aportes del pensamiento complejo a mi proyecto de investigación y de los textos que estamos teniendo como referencia. Podría decirse que el trabajo de Morin es esencial para fundamentar el enfoque metodológico de mi investigación, ya que me brinda los conceptos claves del pensamiento complejo que puedo usar para analizar mi objeto de estudio. Mi proyecto es sobre el mal uso de la lengua castellana. Estos principios me ayudarán a entender la interacción entre los factores sociales, económicos y ambientales en lugar de tratarlos por separado. La obra de Morin me permite justificar por qué una perspectiva disciplinaria tradicional es insuficiente. También puedo allí argumentar que mi investigación necesita ir más allá de un solo campo, como por ejemplo la economía o la sociología, para comprender el fenómeno en su totalidad, el fenómeno de estudio. También puedo decir que este pensamiento complejo me proporciona las bases para una epistemología de la complejidad. Esto es crucial para la sección del marco teórico, las bases epistemológicas de mi proyecto, ya que me permite explicar la lógica detrás de la forma en que construyes o en la que construyo el conocimiento. Ahora vamos a dar paso a la compañera Carmen Teodora, que nos va a seguir con el proceso de socialización de la temática que estamos tratando a continuación. Gracias. A continuación presentaré la relación con mi trabajo de grado, el cual busca construir un modelo teórico que vincula el liderazgo directivo con la regulación metacognitiva docente, analizado desde el marco del pensamiento complejo de Edgar Morin. El problema central que guía esta investigación es comprender cómo el liderazgo directivo incide en la metacognición docente y cómo ésta impacta en el rendimiento estudiantil. Esto no es una relación lineal, sino una red de interacciones complejas que requiere una mirada sistémica. El principio dialógico de Morin nos invita a superar falsas oposiciones. Por ejemplo, el liderazgo no anula la autonomía docente, por lo contrario, la potencia. La metacognición, aunque es individual, se construye en un contexto institucional. El directivo debe ejercer un liderazgo que fomente la agencia docente, no que la anule. Aquí vemos cómo el liderazgo, la metacognición y los resultados estudiantiles forman un bucle recursivo. Cada elemento influye y es influido por los demás. La escuela es un sistema que se autoorganiza en interacción con su entorno, tal como lo plantea Morin. En la parte de la aplicación del principio hologramático diremos que cada docente en su práctica refleja la cultura institucional y el tipo de liderazgo que recibe. El directivo, a su vez, encarna las tensiones y aspiraciones de toda la comunidad. La parte contiene información del todo. Cada actor y proceso refleja la totalidad del sistema. Podemos considerar al docente como un microcosmo de la institución. Lo mismo, el liderazgo directivo contiene la visión de la escuela. Es decir, que el liderazgo del directivo es un holograma de la institución. El contexto rural no es un escenario pasivo.
condiciona y es condicionado por las prácticas educativas. Abordar este problema exige una mirada transdisciplinaria integrando saberes pedagógicos, administrativos y comunitarios, como propone Nicolescu. La propuesta que se hace para esta investigación no es solo que se estudie el fenómeno con lógica compleja, sino que también se ejerza a sí mismo con una práctica de pensamiento complejo. Esto significa, para mí como investigadora, asumir un rol de facilitadora de diálogos transdisciplinares, no de observador externo. Para la metodología, debo usar herramientas de análisis que capturen la riqueza de las interacciones. Y para la validez, debo reconocer que la verdad de la investigación es parcial, contextual y siempre mejorable. Como diría Morín, cada lugar tiene su tiempo, cada tiempo su marca, cada desencanto su maravilla, así como lo citó Benedetti en 1988. Muchas gracias por su atención.